Es un gusto para nosotros estar ahora aquí en su casa con don Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto de que nos hayas recibido aquí. ¿Cómo ves el crecimiento económico de México? Sí vamos a tener una recesión, como todo el mundo, pero los últimos pronósticos, inclusive del Fondo Monetario Internacional las semanas pasadas, y de los analistas económicos, parece que están corrigiendo. Es como si el tercer trimestre ya no nos hubiera ido tan mal. ¿Alguna vez nos habías dicho esa referencia que se estaba recuperando por la apertura económica y que era más rápido de lo que se estaba pensando? ¿Sí crees que cerremos en una recesión de más 10 o menos 10? O sea, digo... ¿Doble dígito o más sencillito? No, mira... ¿Doble dígito o uno? Yo creo que este año vamos a terminar con un crecimiento negativo en el PIB. De un dígito de 2. Yo creo que vamos a estar en la línea ¿Rayándole? entre 9 y 10%. Okay. 9 y 10%. Y porque sin duda estamos viendo ya una reactivación de la economía y es una V, ¿no? Pero es una V más chiquita de lo que creo que podría ser. El potencial que tenemos en México es gigantesco, siempre lo he dicho. Entonces sí es palomita, como dije. Antes de la... Tú nos inspiras a invertir en México. Antes de la pandemia y post pandemia, ese potencial sigue estando aquí. Pero depende de las acciones que tomemos todos, y todos me refiero a autoridades, gobierno en todos los niveles, iniciativa privada, todos, empresas micro, pequeñas, medianas y las grandes empresas, y también todos como sociedad civil. Y tenemos que trabajar en conjunto, coordinados y con ese mismo objetivo de beneficiar el desarrollo de México. ¿En qué consiste, aprovechando esto, en qué consiste el acuerdo que firmó el sector privado, esos 8 puntos, con el presidente de la República, que hicieron factible el programa de inversión? Pero es la primera fase, o sea, han hecho factible una relación económica sólida, concreta. Mira, como mencionas, pues firmamos este pequeño documento con el presidente, con el secretario de Hacienda y con el responsable de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que básicamente habla de que, bueno, debemos trabajar todos en un Estado de Derecho, en reglas que fomenten y garanticen la inversión, que nos den certeza en el corto, mediano y largo plazo, no nada más para la inversión, sino también para el consumo, porque van de la mano. Las personas dejan de consumir por varias razones. La principal, pues, porque dejaron de recibir ingresos, ¿no? O se mermaron sus ingresos. O creen que los van a dejar de percibir. Pero la segunda mucho, ¿no? es esa, que prevén tiempos complicados y entonces deciden ya no comprar lo que pensaban comprar y esperarse a ver qué va a suceder. La inversión funciona de la misma forma, ¿no? Si tú eres un inversionista que estás pensando en entrarle a algún negocio en específico, pues para ti el futuro inmediato son importantísimos, ¿no? Entonces ahí es cuando nos referimos a la certeza. Y esa certeza te la dan las reglas que hay en el entorno y que te aseguren que esa inversión que vas a hacer pues está sujeta obviamente a los riesgos inherentes de ese negocio en específico, pero está protegida por una estructura de reglamentos y de leyes que te la hace más certera, ¿no? Ahora, este paquete de inversión, fueron 39 proyectos los inicialmente anunciados. ¿Se puede concretar? O sea, yo he cuestionado mucho el que se diga que son muy poquitos proyectos, porque la administración pasada de pronto nos presentaron un plan de 500 proyectos, un poquito más, pero se ejecutaron menos del 10%. Ejecutaron. Y la anterior administración nos presentaron uno, sin mal no recuerdo, de 1,200 y se ejecutaron el 15%. El riesgo sería que se repetiera pues sí, el resultaje, o sea, ¿no? esta cosa, eso de que llegan grandes anuncios y la verdad es que no se ejecutan los programas, y México es un país que requiere infraestructura. ¿Crees que estos 38 sí se ejecuten?
Coincido contigo, Alicia, y en ese sentido, por eso el último anuncio se decidió hacerlo como, oye, este es el primer anuncio y este es un primer paquete de proyectos en los que hay una certeza muy alta de que se van a poder ejecutar en los próximos 12 y 18 meses. No quiere decir que no hay muchos proyectos más. Si ustedes bien recuerdan, hace ya pues prácticamente un año se presentó un proyecto muy ambicioso de proyectos de infraestructura. 160. No quiere decir que esos proyectos no estén en la mesa, por supuesto que están. Sin embargo, la decisión fue, oye, vamos a anunciar el mecanismo que se estableció junto con Hacienda, junto con la Oficina de la Presidencia, y además del mecanismo, este primer paquete de proyectos que tenemos la certeza que se van a poder comenzar en los próximos 12 o 18 meses. Entonces, la idea es que cada determinado tiempo, ya sea cada trimestre, cada 4 meses, se presenten paquetes similares y se vayan adicionando a este plan. Aunque recientemente se dijo que en noviembre presentarían un paquete de proyectos de energía. En noviembre ya estamos en noviembre. Y ese de energía ha sido prometido también, ¿no? ¿Alcanza a presentar o probablemente hasta enero? Pues lo que yo te digo, ojalá sí se pueda presentar en noviembre. Ahí, como iniciativa privada, más bien estamos como espectadores en las reuniones que están teniendo internas dentro del gabinete para definir qué y cómo va a invertir la iniciativa privada en el sector energético. Como hemos hablado... Pero ahí sí las reglas claras, es lo más importante, ¿no? Por eso ahí es donde más certeza se requiere, ¿no? Porque, mira, no hay nada peor que la incertidumbre. Y hablando de energía, inclusive que te dijeran, oye, no puedes invertir nada, cero vas a invertir en generación de energía eléctrica o en distribución o en perforación y exploración, sería mucho más, daría mucho más certeza que te dijeran eso, pero que no es así, estoy convencido que no es así, pero te generaría más certeza a que no se defina todavía la forma de hacerlo. Entonces, yo en eso estoy optimista. Creo que sí se va a lograr llegar a una definición, porque lo hemos hablado con el mismo presidente, con los mismos miembros del gabinete. No hay una intención como muchas veces hemos escuchado de que no queremos a la iniciativa privada. Al revés, creo que se tiene el interés y es justamente poner esos puntos sobre las IES que nos generen esa certeza, que hoy, pues al no haberlos, hay cierta ambigüedad, escuchamos noticias por un lado, luego otras por el otro, y creo que lo que tenemos que hacer es ya que las reglas estén claras, definidas, y las que sean van a generar esa certeza que estamos buscando. Ahora, y hoy en el sistema financiero, ¿está en condiciones de apoyar los planes de infraestructura? Decía, si mal no recuerdo, Luis Niño, que hay cerca de 800,000 millones de pesos disponibles, pero con una crisis de esta naturaleza, pues sí pueden verse en el reflejo de un balance, pero a la hora de la hora, si no tiene certeza también el sector financiero de recuperar, pues o de asegurar un bien, puede hacerlo más caro, ¿no? Pues sí, porque cada vez que te cambian un proyecto y lo cancelan, hasta los seguros pierden, ¿no? Claro. Totalmente. Y mira, una de las grandes diferencias de esta crisis con las anteriores es justamente el sistema financiero. Hoy en México contamos con un sistema financiero muy robusto, con niveles de capitalización muy altos, unos niveles de reservas también muy altos. El promedio en la banca está muy por encima del 100% de la cartera vencida, las reservas que tienen los bancos. Y también un sistema financiero hoy que cuenta con una liquidez muy por encima de lo que pudiéramos pensar por distintas cuestiones.
¿no? Al principio, cuando iniciaba todo esto, todos en general creíamos, ¿no? Vamos a tener un problema de liquidez en las empresas, en el sector financiero, en el país. Fueron pasando las semanas, los meses, y nos dimos cuenta que no era un problema de liquidez. Sí era un problema de demanda, de consumo, consecuencia del paro de la economía, pero no un problema de liquidez. Entonces, hoy los bancos cuentan con una liquidez muy robusta y además que necesitan ellos colocar en el mercado para mejorar, por supuesto, los ingresos. Si tú tienes el dinero en la caja, pues lo tienes en la caja y no está produciendo. Claro. ¿No? Entonces, los bancos son los primeros interesados en que haya proyectos bancarizables que tengan pues un sentido económico y un buen rendimiento. ¿Por qué la bolsa no jala como un gran financiador de proyectos de infraestructura, inclusive público-privados, como los que anunciaron? O sea, ¿por qué en México no se da una salida de que toda concesión pública vaya a la bolsa? Sería más transparente que cualquier auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda. Coincido contigo, eso debería de ser. Y bueno, sabemos que la bolsa... ¿Y no lo han puesto sobre la mesa? Por supuesto que sí. Y la bolsa, hay ahí? La bolsa, como sabemos, tiene retos importantes. Y es otro medio de financiamiento para las empresas y los proyectos. Y yo creo que conforme se vaya desarrollando no nada más este proyecto de infraestructura, sino la economía del país, pues por supuesto que tenemos que ser mucho más eficaces y eficientes en encontrar todos los mecanismos de financiamiento para que se desarrollen los más proyectos posibles en todos los ámbitos del país. Toño, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones para quienes nos están escuchando de por qué no seguir amarrados a nuestras propias creencias y a lo que creímos que iba a pasar o que pasó en el pasado y que no está sucediendo? ¿Cómo salir de este tema y echar para adelante? Mira, lo primero es que tenemos que ser muy conscientes de que vamos a permanecer con el COVID durante muchos meses más. Esto no quiere decir que tenemos que desmotivarnos y tirar la toalla y encerrarnos en nuestra casa. No, tenemos que volver a nuestras actividades, ir de lo que pensábamos eran actividades esenciales a más bien ver a la economía como actividades seguras y ver que las compañías, las empresas, las actividades que se consideren seguras porque cumplen con las políticas, con los protocolos para asegurar la salud de sus colaboradores, de sus clientes y de su comunidad, pues que sigan trabajando y vayamos aportando a la reactivación de la economía. Entonces, pensar en que tenemos que ir de una economía de actividades esenciales a una economía de actividades seguras. Lo segundo, enfocarnos a todo lo que podamos hacer para reactivar el consumo. ¿Cómo podemos las empresas grandes, las medianas, llevar dinero al bolsillo de nuestros colaboradores, de los consumidores, para reactivar de forma más importante el consumo? Esas en el corto plazo, incluyendo en el consumo la actividad turística, que en México pues es muy importante y es la actividad que más rápido... todo por México. Lo que más rápido podemos reactivar, una de los sectores que más empleos genera y bien pagados. Entonces, reactivemos el turismo nacional e internacional muy enfocado hacia Estados Unidos. Los americanos hoy también tienen un problema porque pues no pueden viajar más que dentro de Estados Unidos o hacia México por cuestión de la pandemia. Pues aprovechemos esa oportunidad y jalarlos hacia nuestros principales destinos turísticos. Paradójicamente eso está pasando. Y la tercera es: tenemos un potencial gigantesco con el Tratado de Libre Comercio. Y México está destinado en el largo plazo a seguir esa integración en Norteamérica. No importa lo que hagamos, nos vamos a seguir integrando en esa gran comunidad, en ese gran mercado que es Norteamérica. Ahora, está en nosotros
si lo aprovechamos al máximo o dejamos que eso se vaya dando de forma orgánica y entonces va a ser otra vez de forma inequitativa, de forma regional, en algunos sectores, en vez de que aprovechemos esa oportunidad al máximo. Y pues tenemos todo para hacerlo, nada más que hay que trabajar muchísimo internamente y todos en conjunto, no podemos hacerlo. México, ¿no? Y creer en el país. Yo siempre he creído en el país y como en nuestra historia y en la historia del mundo, pues siempre habrá altibajos. Pero es en esta época de zozobra, de incertidumbre, de que no sabemos bien qué va a pasar, cuando debemos de verdad sentarnos y ver el potencial, las oportunidades que este país ha generado y sigue generando y cómo aprovecharlas. Pues muchísimas gracias, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, por estar con nosotros en esta billetera que se repita. Muchas gracias. Un gustazo estar con ustedes, de verdad. Gracias por anfitrionarnos hoy. No, encantado de tenerlos aquí en su casa. Muchas gracias.